un análisis un poquito más ya avanzado con la tabla dinámica, utilizando igual la misma tabla de abundancia de hormigas. Voy a pedirle que me dé ahora la tabla pivotada con la tabla dinámica o pivotada con la misma selección. Ahora aquí he cargado un panelcito que permite ver qué teclas tengo presionadas en ese momento. Y voy a pedir un resumen un poquitito más avanzado. Voy a decirle que me diga ahora por transecto y cuadro cuál es el número de individuos que se puede de abundancia total que se obtiene por cada código de transecto, o sea, por cada transecto y por cada cuadro. Y luego voy a hacer la tabla dinámica un poquitito más complicada. Voy a ponerle, él va a organizar inmediatamente, yo le dé a aceptar, él va a organizar por orden ascendente de código de transecto y de cuadro la tabla, y entonces va a decir la abundancia por cada uno de ellos. Por ejemplo, a simple vista se da cuenta rápidamente que hay un cuadro, el cuadro 8, que tiene una abundancia muy baja, 63 individuos, y hay uno que tiene una abundancia muy alta, que es el cuadro 2, que tiene 486 individuos. Este resumen lo hace para todos los transectos y cuadros. Sin embargo, voy ahora a editar esta tabla dinámica. Una vez se tiene una tabla dinámica, se pueden hacer ya ediciones concretas, no solamente ordenar por orden ascendente y descendente, también se puede pedir quedarse uno únicamente con un determinado transecto. Por ejemplo, le voy a decir que me devuelva únicamente el transecto 4 y quedarse también con un único cuadro, y entonces el resumen, o con varios cuadros. Entonces el resumen ahora solamente va a ser mostrado para ellos, para esta subconjunto. Voy a volver otra vez a todos los cuadros, y a partir de aquí voy a tener toda la tabla otra vez. Ahora lo que le voy a pedir es que no solamente me muestre una suma de individuos, sino que también me muestre un conjunto de otros estadísticos. Entonces voy a editar la tabla dinámica haciendo clic derecho sobre ella. No importa, en cualquier campo que haga clic derecho va a salir el mismo menú contextual. Entonces, de ese menú contextual tengo que elegir la función Edit Layout. Entonces voy a volver a tener la tabla dinámica, el cuadro de configurar la tabla dinámica, y le voy a pedir que me añada una nueva vez la columna de número. Entonces va a ponerla otra vez por defecto como suma. Le voy a pedir que en lugar de ser una suma me haga un promedio, por ejemplo, o un valor máximo, por ejemplo. Lo que devolvería en este caso, el sentido estadístico que tiene, es simplemente que va a devolver el vial o el alfiler con el máximo número. Nunca va a salir un alfiler, lo que va a salir es un máximo dentro de cuadros. Recordemos que dentro de cuadro puede haber un número de individuos, como puede haber también de individuos en viales, como puede haber un número de individuos en alfileres. En alfileres siempre hay uno, en viales siempre hay generalmente más de uno. Entonces esa columna ahora me está diciendo que en el transecto 4, cuadro 1, el número de individuos totales obtenidos fue 382, y en el registro de los registros individuales el máximo fue uno que obtuvo un 210. Eso es un vial con 210 individuos. Es probable que sea de la adorada y querida Wasmannia auropunctata. Entonces, bueno, si nosotros quisiéramos saber cuál es la especie que ha devuelto el máximo, también se podría poner la columna de especie y saber entonces en ese caso cuál es. El problema es que si ponemos la columna de especie, también va a devolver el máximo de esa especie. Entonces nos quitaría una parte del resumen. Lo voy a mostrar en columna de fila, en campo de fila, y aquí al final me va a devolver siempre el máximo de cada una de ellas. El 210 vemos que es de Wasmannia auropunctata, ¿no? Era correspondiente a Wasmannia auropunctata, y vemos que hay una suma de 211. Ahora ya no solamente es transecto, cuadro, sino especie, y lo que hace siempre es sumar. Aquí sumaría cuántos hay de Wasmannia auropunctata. No aparece 210 porque hay una en alfiler, es una Wasmannia auropunctata que fue montada también, por lo tanto por eso da 211. Pero aquí vemos rápidamente que el meter a la columna fila a la columna especie dentro de campos de fila
no nos permite un análisis ya resumen, sino que estamos viendo prácticamente una relación exhaustiva en ese caso. La tabla dinámica, a esta tabla le voy a quitar esta columna, la voy a eliminar con la tecla suprimir dentro del gestor de tabla dinámica, y le voy ahora a poner nuevos campos resumen. Por ejemplo, le voy a poner que me dé también el promedio que aparece en viales. El sentido estadístico que tiene esto es un promedio de individuos por vial. Voy a poner esta columna, voy a editar la forma en que esa columna es mostrada, haciendo clic derecho sobre el título de la columna. Le voy a poner que esa ni siquiera tenga posiciones decimales, le voy a poner que tenga 0 posiciones decimales para que sean números enteros, y redondee a individuos, ¿no? Promedio de individuos por viales es, o el promedio de individuos por cuadro es 19 individuos. Es decir, aparecen 19 individuos por vial alfileres. Uno podría poner la columna de en qué parte de la colección está, si en un vial o en alfiler, y así tener un resumen únicamente referido a viales. Voy a decirle que me ponga en fila, en campo de fila, me ponga el tipo de lugar o de soporte en donde está guardada la muestra o en las muestras. Entonces puedo saber cuántos hay por cuadro en alfiler y cuántos hay en viales. Hay 10, por ejemplo, en alfileres para el cuadro 1, 304 y 372 en viales para el cuadro 1, con independencia de qué tipo de especie, o sea, de qué especie, o sea, es indistinto, en este caso es indiferenciado. Entonces yo puedo filtrar únicamente que aparezcan los viales, y la información de resumen que va a aparecer se va a referir únicamente a los viales. Le voy a pedir otra vez, la columna se desconfiguró su formato, y ahora le voy a pedir, entonces lo que ahora estoy viendo es cuántos individuos promedio hay por viales, ya no cuántos individuos por viales alfileres hay en colección, sino que estoy preguntando cuántos individuos hay en promedio, cuál es el máximo número de individuos encontrados en viales y cuál es la suma de individuos en viales para el cuadro 1, cuadro 2, cuadro 3, el transepto 4 y así para todos, ¿no? En todo caso, el sentido que tiene, bueno, hay 372 individuos en viales, hay 210 como máximo, hay un vial que tiene 210 individuos, y el número promedio de individuos por vial es 37.